Adverbio. El adverbio es una palabra cuya función es modificar al verbo, a otro adverbio o a un adjetivo de manera que presenta una información de carácter circunstancial de estos. Los tipos de adverbios son adverbios de lugar o espaciales. Ahí, ahí, aquí, acá, delante, detrás, arriba, abajo, cerca, lejos, encima, debajo o alrededor. Vamos a poner ejemplos donde se encuentren los adverbios y los verbos. Está ahí. Está es el verbo, ahí es el adverbio. Vente para acá. Vente es el verbo, acá es el adverbio. Elena se sienta delante de Antonio y detrás de Juan. Se sienta es el verbo y delante es el adverbio. En el columpio se balanceaba arriba y abajo. Balanceaba es el verbo, arriba y abajo es el adverbio. Se fue a trabajar lejos de su tierra natal. Trabajar es el verbo y lejos es el adverbio. Búscalo debajo del sofá, a ver si tiene suerte. Búscalo es el verbo y debajo es el adverbio. El siguiente adverbio es el de tiempo. Tarde, temprano o pronto. Aún, todavía, ya. Ayer, hoy, mañana, anoche, anteayer. Nunca, siempre, jamás, enseguida, ahora, mientras. Ahora vamos a poner algunos de estos ejemplos. Acostumbro a levantarme temprano. Levantarme es el verbo y temprano es el adverbio. Todavía es muy pronto. Todavía es el adverbio y es el verbo. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Dejes es el verbo y mañana es el adverbio. Siempre lo hace. Siempre es el adverbio y hace es el verbo. Enseguida lo hago. Enseguida es el adverbio y hago es el verbo. Veremos a continuación el adverbio de orden. Antes, después, posteriormente, primero, primeramente, respectivamente. Ahora lo veremos con ejemplos. Más vale prevenir antes que arrepentirse después. Prevenir es el verbo y antes es el adverbio. Acordarán las medidas necesarias que posteriormente pondrán en práctica. Posteriormente es el adverbio y pondrán es el verbo. Primero trabajar, luego disfrutar. Primero es el adverbio y trabajar es el verbo. Rellenar los resultados en el primer y segundo apartado respectivamente. Rellenar es el verbo y respectivamente es el adverbio. Adverbio de modo. Algunos de estos ejemplos son mal, bien, regular, deprisa, despacio, mejor, peor, similar, fácilmente, difícilmente. A continuación vamos a poner algunos de estos ejemplos. No está nada mal. Está es el verbo, mal es el adverbio. Mejor hacerlo despacio, que las prisas nunca han sido buenas. Hacerlo es el verbo y despacio es el adverbio. Cada vez te sale mejor. Sale es el verbo y mejor es el adverbio. Difícilmente podrá conseguirlo si no se esfuerza. Difícilmente es el adverbio y podrá es el verbo. A continuación veremos el adverbio de cantidad. Uno de estos ejemplos son muy, mucho, poco, bastante, demasiado, menos, más, algo, casi, solo, solamente, tan, tanto, nada, todo y aproximadamente. Ahora vamos a ponerlo en ejemplos. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Pocas es el adverbio y bastan es el verbo. A menos mal que te encuentro. Menos es el adverbio y encuentro es el verbo. Son casi las 3. Son es el verbo y casi es el adverbio. Ya es tan alta como su hermana. Es el verbo y tan es el adverbio. Es cierto todo lo que dices.
es el verbo y todo es el adverbio. Asistieron aproximadamente 500 personas al partido. Asistieron es el verbo y aproximadamente es el adverbio. Veremos el adverbio de afirmación. Uno de estos ejemplos son sí, también, cierto, ciertamente, efectivamente, verdaderamente, claro y exacto. Ahora vamos a ponerlos en ejemplos. Nos dijo que sí, que lo hiciéramos. Dijo es el verbo y sí es el adverbio. No es lo correcto, pero también sirve. Sirve es el verbo y también es el adverbio. Verdaderamente tenía la razón. Verdaderamente es el adverbio y tenía es el verbo. La respuesta proporcionada es exacta. Es el verbo y exacta es el adverbio. Adverbios de negación. Estos son no, nunca, jamás, tampoco, negativamente. Ahora los pondremos en oraciones. No dijo ni mu. Dijo es el verbo y no es el adverbio. Nunca digas nunca jamás. Digas es el verbo y nunca es el adverbio. Esta vez tampoco lo lograron. Lograron es el verbo y tampoco es el adverbio. Respondió negativamente a nuestra petición. Respondió es el verbo y negativamente es el adverbio. Adverbios de duda o también conocidos como dubitativos. Estos son acaso, quizás, tal vez, probablemente, posiblemente, seguramente. Ahora los pondremos en oraciones. Tal vez esté en lo cierto. Tal vez es el adverbio y esté es el verbo. Probablemente tú ya te habrás ido. Probablemente es el adverbio y habrás sido es el verbo. Adverbio de comparación. Estos son mejor que, peor que, tal, como. Ahora lo veremos en ejemplos de oración. Algo es mejor que nada. Es el verbo y mejor es el adverbio. Ha aprobado tantas asignaturas como Juan. Aprobado es el verbo y como es el adverbio.